una de las noticias más relevantes tiene que ver con esta discusión que hay en torno a la eliminación de la UEF, con todo lo que esto podría acarrear en materia de tasas y de riesgos, sobre todo para el sistema financiero. Estamos con el economista, socio de Valtin Consulting, coordinador macroeconómico de Clapes UC, ex miembro del Consejo Fiscal Autónomo, Germán González, hoy día en Más que Números. ¿Cómo estás, Germán? Qué gusto saludarte. Hola, Germán. Hola, Cata, Patricio. Sigo siendo miembro del Consejo Fiscal Autónomo. Sí. Ya no es presidente, ya no es no- vicepresidente. Perdón, exacto. Germán. Todavía estoy ahí. Sí. Y qué suerte poder contar contigo ahí, ¿no? Vamos a ver, preguntarte algunas cosas sobre el Consejo Fiscal a propósito de lo mismo. Pero partamos por la UEF, que es lo más reciente y lo que ha generado más ruido también, sobre todo a nivel como de la prensa económica. ¿Es viable, factible? ¿Cómo ves la discusión que se está dando en torno a la eliminación de la UEF? Bueno, la veo con mucha preocupación porque se suma a una serie de otras iniciativas que hay en el Congreso y que probablemente van a seguir habiendo en este año de elecciones, ¿verdad? Y que muestran una suerte de desorden en el Congreso, varios parlamentarios que están en campaña para la reelección. Y esta propuesta, ¿verdad?, de eliminar la UEF es una propuesta que no es nueva, ha salido en el debate público, que es una discusión que al menos desde fines de los 80 ya se planteaba, eh, y que a mí en lo particular me parece preocupante porque es una medida que desde el punto de vista de las personas, ¿verdad?, de la gente que nos escucha, puede parecer algo muy atractivo, pero si no se entiende bien y si no se entiende bien cuáles son los impactos que esto podría tener, podríamos generar un impacto, un efecto muy negativo sobre la economía, sobre todo sobre, digamos, algo que se ha comentado harto, el mercado inmobiliario. Hoy día cuando uno mira Chile y el desarrollo del mercado de capitales en las últimas décadas, el desarrollo de proyectos de vivienda de largo plazo, ¿verdad? 20, 30 años, créditos de largo plazo, tienen que ver de buena forma con este instrumento, que lo que permite al final es reducir el riesgo inflacionario en los créditos de más largo plazo, y eso ha tenido una serie de ventajas para el desarrollo de nuestro mercado de capitales y por lo tanto, por eso veo que es muy riesgoso pensar en eliminarlo y como digo, una propuesta que políticamente sea atractiva, como también en algún momento se vieron atractivos los retiros de fondos previsionales, por ejemplo. Sí. Germán, yo no sé si yo entendí mal, pero no me parece haber entendido que se esté proponiendo eliminar la UEF, sino que lo que yo entendí es que se está pidiendo que no se aplique UEF en algunos contratos, por ejemplo, contratos de salud, por ejemplo, en cobros de escolaridades, pero no se ha tocado lo que yo he visto. No es que me guste la propuesta para nada, pero Sí. no he visto que se haya tocado eliminar la UEF ni tampoco afectar cómo se presta plata en el mundo hipotecario. Eliminar de algunos, claro, no eliminar por completo es la propuesta, efectivamente, sino que como terminar con los reajustes, pero también entiendo al mercado inmobiliario, los créditos, que es donde yo veo que es el tema más sensible. Ahora, también pienso que quienes nos escuchan, ¿verdad?, tienen que entender que la UEF solamente es un reflejo de la inflación, y por lo tanto moverse hacia la eliminación de reajustes por UEF lo que va a generar es un reajuste ex post o ex ante incluso, con expectativas de inflación que podría terminar siendo incluso peor para quienes pagan, ¿verdad?, por contrato. O sea, lo que no puede ocurrir es que los precios dejen de reajustarse porque los costos de producción, ¿verdad?, se mueven junto con la inflación. Y por lo tanto, claro, uno puede tener una medida más acotada, quizás se termine prohibiendo que algunos contratos se reajusten por inflación o por UEF, como estamos conversando, pero yo creo que de todas maneras lo que va a ocurrir en ese caso es que los reajustes se van a producir antes, con expectativas de inflación, y al final incluso puede darse el caso digamos, que las personas terminen siendo aún más perjudicadas con precios más altos. Porque acá lo central, a mi juicio, es el control de la inflación. Todo lo que está detrás de esto es si el Banco Central es capaz o no de mantener la inflación baja y estable. Lo ha hecho, a mi juicio, de forma exitosa durante las últimas décadas, y eso ha permitido, ¿verdad?, que el costo de vida y que los reajustes sean acotados. Si eliminamos el instrumento como reajuste solamente en algunas transacciones, yo creo que lo que va a ocurrir es que
las empresas de todas maneras van a anticiparse a eventuales escenarios de reajuste y quizás no van a ser de 3% anual, sino que pueden ser de 4 o 5% para asumir, digamos, los riesgos inflacionarios que hay en el periodo que dura el contrato. Sí. Germán, una idea que he escuchado es que en vez de eliminar que algunos gastos de la gente se reajusten con la UEF, podría ser que se obligara por ley a que las empresas reajusten los salarios por UEF, como para hacer el calce entre ingresos y gastos. ¿Qué te parece esa idea? A ver, yo pienso que digamos, no me parece bien en el sentido de que yo pienso que al final los salarios se terminan reajustando por la inflación, que al final es lo mismo, digamos, la única diferencia es que la UEF va ajustándose día a día, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta también que la inflación refleja la UEF, ¿cierto? Y la inflación medida por el IPC refleja el costo de una canasta de consumo representativa, que no es necesariamente una buena medida de la estructura de costos de una empresa, ni tampoco es una medida precisa del consumo de cada uno de nosotros, de cómo distribuimos el consumo. Y por lo tanto, yo prefiero, en cualquier caso, que haya mayor flexibilidad para la negociación de las remuneraciones entre trabajadores y empresas. Hay empresas que les puede ir mejor y que puedan tener capacidad de tener reajustes mayores de remuneraciones para sus trabajadores, otras que donde no se va a poder hacer aquello. Uno esperaría que al menos sean esas negociaciones capaces de mantener el poder adquisitivo de los trabajadores, pero prefiero en realidad que exista mayor flexibilidad para que en aquellos casos, por ejemplo, por mencionar algún caso, en la minería, donde los reajustes puedan ser mayores, porque el negocio está funcionando mejor o en otros sectores, ¿verdad? Exista flexibilidad para reajustar los salarios y que no existe una obligación, ¿verdad?, que se reajuste respecto de la inflación, sino que más bien sea una decisión que pueda tomar cada industria. Estamos con Germán González, economista, socio de Valten Consulting, miembro del Consejo Fiscal Autónomo. En tu calidad de economista, quiero preguntarte, ¿cómo has visto el debate presidencial con las propuestas que hemos conocido hasta ahora? Nos cambiamos radicalmente de tema, pero bueno, el tema del UF también es una propuesta que viene del mundo político, ¿no es cierto? Y que genera mucho ruido económico. ¿Hay alguna de estas propuestas justamente de los candidatos que te llame más la atención, Germán? A ver, hemos sabido algunas, a ver, es bien curioso, porque en el tema económico la verdad es que no hay tanto contenido en las campañas. Sí. De hecho, Jorge Quiroga asumió la semana pasada en el comando de CAST y hay algunas propuestas que han surgido ahí que apuntan a desregularizar la economía, ¿cierto? A bajar algunos impuestos de forma diferenciada. Yo creo que lo central es que cuando uno mira las tres campañas que están liderando las encuestas, todas hablan de recuperar el crecimiento económico, lo cual es positivo. Me gusta también que algunas campañas estén reconociendo que no es tan fácil llegar a crecer 4% en el corto plazo. Eso es algo que va a requerir mucho trabajo y no es un compromiso al cual, digamos, se pueda llegar en el corto plazo. Y también que cada una de las campañas tenga propuestas en materia de seguridad, que hoy día la seguridad, la permisología están actuando como impuestos encubiertos, ¿cierto? Que van más allá de la tasa de impuesto corporativo que está también afectando las decisiones de inversión. O sea, el país hoy día está con una tasa de impuesto corporativo alta en comparación internacional, pero también está con otros costos de producción que están impidiendo crecer mucho más allá de 2%. O sea, creo que es positivo que haya propuestas para que haya la intención, que haya la conciencia más bien generalizada de que el país no puede seguir creciendo a este ritmo. Creo que eso es algo positivo. En materia fiscal también hay propuestas por mejorar la eficiencia del gasto. Hay conciencia de que las bajas de impuestos tienen que ser compensadas, ya sea con otros impuestos o con mayor eficiencia en el gasto. En el caso de la candidata Janet Jara, como ustedes saben, no hay propuesta de bajar el impuesto corporativo, pero sí hay otro tipo de propuestas del estilo un impuesto al patrimonio, algo que se discutió al inicio de este gobierno. Y yo la verdad tengo una visión bastante crítica respecto a eso, por los efectos que uno ha visto a nivel internacional de la imposición de impuestos al patrimonio en distintos países. También en materia laboral está en el programa de Janet Jara, que está, yo creo que también en proceso de cambio, como todos sabemos, está
en búsqueda de economistas que respalden sus propuestas, que parece que eso no ha estado muy fácil. Sí. Y supongo que también para captar votos más de centro va a tener que moderar el programa que incluye negociación ramal, aumento del salario mínimo a 750.000 pesos, en un escenario en que el mercado laboral está muy golpeado, con un desempleo que al parecer está teniendo un cambio estructural hacia tasas de desempleo mayores que las que teníamos prepandemia. Es una discusión que hay que tener, creo yo, con mucho cuidado para no seguir dañando la creación de puestos de trabajo formales principalmente. Germán, a propósito del tema tributario, se supone que Hacienda presenta hoy día una reforma con foco en las pymes. Dicen en el diario financiero que debería costar $1.000 millones y que se va a compensar, entre otros, con alzas de impuestos personales a los altos ingresos. ¿Cómo ves esta discusión? Lo que veo es que no hay mucho apoyo político para impulsar este proyecto. Esto la oposición lo ha dicho en distintas ocasiones. Y por lo tanto son discusiones, las discusiones tributarias son discusiones complejas que toman tiempo y que, digamos, vamos a ver si es que se logra avanzar en esto. Pero yo en general quisiera decir que creo que es importante que el debate tributario se vaya cerrando, ¿cierto? No es normal que el país esté discutiendo, incluso dentro de cada gobierno, varias reformas tributarias. Creo que parte digamos, estamos en un contexto internacional de mucha incertidumbre por la guerra comercial, por los riesgos geopolíticos. Internamente introducir nuevos focos de incertidumbre no me parece adecuado. Ciertamente el gobierno puede empujar este proyecto u otros que estime conveniente, pero pienso que en medio de un debate electoral como el que estamos hoy día, los espacios para aprobar cambios tributarios son bastante reducidos. Y los riesgos, como hablamos al principio con el proyecto de la UEF u otros que se están presentando, de que salgan malos proyectos por discutirlos contra el tiempo en año electoral, son muy elevados y por lo tanto creo que ahí también hay que hacer un llamado a la cautela, ¿verdad? A la calma para que haya discusión concreta, con fundamentos de los proyectos de ley que se están presentando, incluyendo este, por ejemplo. Se planteó como una reforma pro pyme. ¿Te pareció que ayuda a la pyme? Yo he visto, yo no conozco en detalle el proyecto, pero he visto también algunas partes, digamos, gremios de las pymes que no están de acuerdo con el proyecto. Yo creo que es algo que se tiene que discutir. Claro, el título de los proyectos tributarios a veces se usa como mecanismo de promoción o de venta, ¿cierto? Tener a las pymes apoyando un proyecto es muy fuerte para una discusión en el Congreso, o sea, ayuda mucho. Pero bueno, hay que escuchar y como les digo, yo he visto algunos grupos, algunos gremios de las pymes que no están de acuerdo con este proyecto y por lo tanto hay que analizarlo, creo yo, en más detalle porque más allá del título que puede ser atractivo, la verdad es que esto requiere más análisis y más discusión todavía. Sí, súper importante. Estamos con Germán González, economista socio de Baltic Consulting, a propósito de un montón de temas que están presentes hoy día en la agenda. Tenemos mucho movimiento en torno a los aranceles. Recientemente, justamente el anuncio de un 50% de arancel al cobre. Hace muy poquito, el secretario Latnik dijo que se implementaban sí o sí a partir del 1 de agosto. No sabemos muy bien el rol que juega Chile, pero sí sabemos que le ha costado bastante caro a Brasil recibir y ser anfitrión del BRICS, ¿no es cierto? Y hoy día tenemos justamente a los mandatarios presentes hoy día en nuestro país. ¿Cómo ves justamente ese cruce político que empieza a hacer ruido también a nivel económico? Pero cuando uno escucha, digamos, a los especialistas en temas internacionales, principalmente desde que partió esta guerra, una recomendación para Chile, la guerra comercial me refiero, era mantenerse lo más ausente posible, lo más lejano posible del debate público. Creo que Chile no ha hecho eso, sino que efectivamente yendo a la reunión de los países BRICS y también con una serie de declaraciones del gobierno ha mantenido nuestro país un rol bien protagónico, ¿verdad? Siendo un país pequeño, ¿verdad? Que podría haber estado lejos del radar del gobierno de Estados Unidos y de la política comercial. Ha estado bien presente. Yo creo que es importante ser prudente en este caso, ¿cierto? Mantener la neutralidad. Es posible que en estos días, ya sea del presidente Petro, de otros que van a venir a la cumbre, aparezcan algunas declaraciones en contra de Estados Unidos. Yo creo que
por el bien del país y del largo plazo, no hay que caer en esos gustos personales y ojalá que el país mantenga la neutralidad. Yo creo que todavía está por verse cuál va a ser el arancel definitivo que va a tener Chile, porque sabemos que el 10% puede subir, ¿verdad? El arancel al cobre fue sorpresivamente alto, por mucho que haya, digamos, distintas personas que han opinado que dicen que el impacto del arancel no es grande. La verdad es que yo discrepo un poco de eso porque ¿Ya? nadie esperaba un arancel de 50% para el caso del cobre. Eh, por otro lado, también veo que a veces se minimiza el impacto porque solo el 10 o el 11% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos, pero la verdad es que Estados Unidos es nuestro segundo socio comercial y claro, ciertamente no es China, ¿cierto? Que es el principal consumidor de cobre de Chile, pero yo pienso que de todas maneras los efectos, si bien en el corto plazo Estados Unidos va a poder absorber este arancel con precios más altos, yo no creo que la reacción sea nula en términos del consumo de cobre de Estados Unidos con precios significativamente más altos y también creo que en el mediano y largo plazo, si es que esta política significa que Estados Unidos toma un rol más protagónico en la producción mundial de cobre, va a terminar teniendo efectos sobre la economía chilena. Ciertamente nosotros vamos a poder colocar parte de este cobre en otros países, pero para eso se requiere que haya más demanda, no con la misma demanda que hay hoy día, sino que vamos a tener que buscar nuevos socios. Se mencionaba la posibilidad de llevar el cobre a India, pero la verdad es que hoy día con el mundo que tenemos, con el crecimiento mundial que tenemos, hay una demanda por cobre y hemos decidido como país enviar este cobre a Estados Unidos y ahora con estas restricciones va a ser algo más difícil. Ujú. Germán González, economista, socio de Alten Consulting, miembro también del Consejo Fiscal Autónomo. Te quería preguntar por una noticia que te afecta más en lo personal. El diputado Jaime Sáez, miembro de la bancada del Frente Amplio, presentó un oficio a la Contraloría General de la República para que determine si es que existe un conflicto de interés entre tu rol en el Consejo Fiscal Autónomo y el hecho de ser director de la FP Cuprum. Leí como varios economistas respaldándote a propósito de la intención que se les achaca de que están tratando de dañar la institucionalidad del Consejo Fiscal Autónomo. ¿Cómo te lo tomas esto? ¿Te lo tomas como personal? ¿Tienes algún problema con el diputado Sáez? ¿Crees que acá hay una crítica a la institucionalidad del Consejo Fiscal Autónomo? ¿Cómo lo has Sí. vivido? O un intento de politizar derechamente la institución. A ver, dos cosas. Primero, claro, efectivamente el diputado Sáez hizo una consulta a la Contraloría. Yo creo que en su rol fiscalizador está en todo su derecho de consultarlo y estamos a la espera de que la Contraloría se pronuncie. Y la pregunta tiene que ver con dos aspectos fundamentalmente. En primer lugar, con la incompatibilidad del cargo de director de una institución financiera con el cargo de miembro del Consejo Fiscal. Y sobre ese sentido lo que quiero decir es que la ley es bien clara en el sentido de que prohíbe que presidentes o ejecutivos principales de instituciones financieras formen parte del Consejo y no menciona la ley a los directores de instituciones financieras. Y no solo eso, sino que además existen antecedentes que muestran que durante la discusión de la ley que crea el Consejo Fiscal Autónomo, que a mí me tocó acompañar desde el Ministerio de Hacienda, diputados del Frente Amplio y del Partido Comunista quisieron proponer la prohibición de directores de instituciones financieras de formar parte del Consejo Fiscal y esa indicación fue rechazada por el Congreso. Entonces esto es algo que digamos, determinados sectores políticos vienen impulsando hace tiempo, pero que la mayoría del Congreso decidió que no era apropiado restringir más las actividades que podrían desempeñar los miembros del Consejo Fiscal Autónomo y la ley, como digo, quedó prohibiendo solo la posibilidad de ser presidente o ejecutivo principal de una institución financiera y no director. Ahora, la consulta que también hace el diputado tiene que ver con declaraciones personales que yo he hecho en mi rol de economista y asesor de empresas en distintos ámbitos que al parecer al diputado no le han parecido apropiados, no han sido de su gusto. Y en ese sentido yo creo que hay que tener en cuenta en este caso que la actividad del Consejo Fiscal Autónomo no es una dedicación, no es una actividad de dedicación
a tiempo completo, Ujú. sino que es una actividad que es compatible con otras funciones privadas. Y que las declaraciones que hacemos, ¿verdad?, en el ámbito de nuestras labores, ¿verdad?, no tienen que ver con lo que plantea el Consejo Fiscal. En ese aspecto creo que quiero ser bien claro en señalar que todos los informes que ha emitido el Consejo Fiscal hasta ahora han sido emitidos de forma unánime y no representan mi opinión, por supuesto, sino que representan la opinión eh, del Consejo, de los 5 integrantes del Consejo, de forma unánime. Y por lo tanto, claramente cada uno de nosotros puede tener sus propias opiniones en privado, ¿cierto? O también manifestarlas en público, pero es muy distinto lo que hace el Consejo cuando habla, porque habla de manera colegiada y por la unanimidad de sus integrantes. Entonces, cuando el Consejo ha criticado la sobreestimación de ingresos fiscales o el no ahorro de los ingresos del litio o el incumplimiento de las metas fiscales, no es mi opinión la que está ahí, sino que es la opinión de todo el Consejo, de forma unánime, como digo. Y al final, yendo un poco a su pregunta, en realidad lo que más duele y lo que más molesta de todo esto es el daño que se genera sobre una institucionalidad que ha costado mucho construir, que ha ido ganando credibilidad. Déjenme comentarles que el primer indicio a pesar de que el Consejo Fiscal se creó por ley el año 2019, la discusión en torno a la creación de un Consejo Fiscal partió el 2011 con el Comité Corvo, se creó el primer Consejo Fiscal el año 2013. Fue creado durante la primera administración del presidente Piñera, cuando estaba Rosana Costa como directora de presupuesto, estaba Rodrigo Cerda en ese caso como coordinador macro. Entonces es una historia larga. Después, durante el segundo gobierno del presidente Piñera, se crea por ley el Consejo Fiscal y por lo tanto, digamos, a mí me ha tocado participar, incluso fui consejero durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Es una institución a la cual le tengo mucho cariño, que, como digo, ha requerido mucho trabajo, ha ido cumpliendo etapas, y por lo tanto, más allá digamos, de las críticas que me puedan afectar a mí en lo personal, Bien. lo más complejo de esta discusión tiene que ver con el daño que se le genera a una institución que, como digo, ha ido ganando prestigio, ha ido en base a sus informes, que son serios, que son técnicos Bien. y que son por unanimidad de sus integrantes. Muy bien, Germán González, economista, socio de Valten Consulting y miembro también del Consejo Fiscal Autónomo. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros y responder todas las dudas a propósito de estos temas. Que te vaya muy bien, ¿ah? Gracias, Gracias, Germán. Buenos Estamos días. en contacto. Muchas gracias. Bien, Pato, buen comienzo de semana en este primer